Sean bienvenidos el día de hoy, mi nombre es Rosa Millán y estaremos platicando acerca de la hepatitis. Comenzamos con las generalidades del hígado. El hígado es una glándula bastante voluminosa que la vamos a encontrar ubicada en nuestro hipocondrio derecho y debido a que tiene un gran tamaño también se extiende hacia nuestro epigastrio e hipocondrio izquierdo. Es bastante característica debido a que tiene un color rojizo oscuro y una consistencia bastante firme. Va a cumplir múltiples funciones como lo sería secretar la bilis, además de funciones metabólicas. El hígado cuenta con dos caras principales, una cara diafragmática, la cual va a dividir en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo que se encuentran divididos por el ligamento falciforme, y una cara visceral, la cual lo va a dividir en 4 lóbulos principales. Esta es característica debido a que alberga una serie de estructuras como lo sería la fosa cística, que alberga la vesícula biliar. También tenemos aquí lo que sería transversalmente el hilo hepático, además de la vena cava inferior. Los 4 lóbulos principales que conforman esta cara visceral van a ser el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía microscópica. La unidad funcional básica es el lobulillo hepático. Esto es una estructura cilíndrica que cuenta con una vena central. Esta vena central va a desembocar en lo que serían las venas hepáticas, y además debemos mencionar que luego estas venas hepáticas van a desembocar en lo que sería la vena cava inferior. Este lobulillo va a estar compuesto por una serie de placas celulares que normalmente se componen de 2 tipos celulares. Además de que los lobulillos, cada lobulillo va a contener conductillos biliares y por supuesto van a estar separados por lo que sería un tabique fibroso. Los tabiques fibrosos a su vez van a contener lo que serían las vénulas. Las vénulas se van a encargar de recoger toda esa sangre venosa que viene del tracto digestivo o el tubo digestivo y las van a transportar hacia lo que sería el sinusoide hepático. El sinusoide hepático a su vez va a instaurar una comunicación entre la sangre venosa portal y lo que sería las células hepáticas. Ahora vamos a mencionar la segmentación hepática. Es de suma importancia mencionarla debido a que la segmentación hepática va a consistir en la división en 8 principales segmentos que va a depender de la distribución del pedículo hepático. El pedículo hepático a su vez son una serie de órganos que se encuentran reunidos en forma de haz y que se van a encargar de irrigar e inervar el hígado. Los elementos del pedículo hepático consisten en la vena porta, la arteria hepática propia, el conducto hepático común, el conducto hepático derecho e izquierdo, los vasos y nódulos linfáticos y los nervios. Ahora continuamos con lo que serían algunas funciones del hígado. El hígado tiene múltiples funciones, como lo sería el depósito sanguíneo, debido a que va a albergar alrededor del 10% del volumen total sanguíneo en nuestro organismo. Tenemos también la depuración sanguínea por parte de los macrófagos, debido a que ellos encapsulan y van a digerir todas esas bacterias que provienen del intestino. Tenemos el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, el almacenamiento de vitaminas, además del depósito de hierro en forma de ferritina y por supuesto la producción de distintos elementos de la coagulación como los fibrinógenos y por último la depuración de fármacos, hormonas y otras sustancias. Ahora vamos a hablar propiamente de la hepatitis. La hepatitis es una patología hepática que va a tener distintas etiologías, numerosas etiologías, y esta se caracteriza por presentar no solo inflamación hepática, sino también cuadros variables de necrosis hepatocelular. Según su cronología, tenemos la clasificación de la hepatitis en hepatitis aguda, es aquella que tiene una duración menor a 6 meses y presenta inflamación. Luego tenemos la hepatitis crónica, que por concepto esta dura mayor a 6 meses y presenta cuadros variables de necrosis hepatocelular. Y por último tenemos la hepatitis fulminante, que sería la última instancia de esta patología y se caracteriza por una diseminación de la necrosis hepatocelular. Cuando hablamos, debemos mencionar también aquí lo que serían los mecanismos de transmisión. La hepatitis puede transmitirse por una vía enteral, es decir, por ingerir agua o alimentos contaminados, y por una vía parenteral. En este caso de la vía enteral tenemos la hepatitis A y E, y por una vía parenteral que se caracteriza por tener contacto con la sangre contaminada. Esto se puede dar por la manipulación con objetos contaminados. También tenemos la transmisión de madre a hijo durante el nacimiento o durante la lactancia y la transmisión mediante relaciones sexuales. Debemos mencionar que el mecanismo de acción de la hepatitis va a ser una transmisión ya sea por vía
enteral, como en la hepatitis A y E, o parenteral, como en la hepatitis B, C y D. Luego de esta transmisión, el virus va a viajar a través de nuestro sistema sanguíneo hasta llegar al hígado. Una vez en el hígado, él va a implantar, digamos de alguna forma, su ADN en los hepatocitos para que estos comiencen a producir las proteínas para sintetizar más virus. Una vez que se multiplican los virus, comienza una necrosis hepatocelular, además de que nuestro sistema inmunológico comienza un proceso inflamatorio que puede culminar en lo que sería distintos trastornos en el flujo biliar. Ahora continuamos con su etiología o biología. Comenzamos con el virus causal de la hepatitis A. Este es un virus tipo RNA, el cual se caracteriza porque viene del género de los hepatovirus y pertenece a la familia de los picornavirus. Suele tener un proceso de incubación de aproximadamente 4 semanas y durante el proceso de incubación y la fase preictérica, este se va a encontrar no solo en el hígado, sino también en sangre, bilis y heces. Luego tenemos el virus de la hepatitis B, que se caracteriza porque este consta de un DNA, a diferencia del resto de los virus que son RNA. Este pertenece a la familia de los hepatnavirus, que es un tipo de virus animal y se clasifica como hepatnavirus 1. Luego tenemos el virus de la hepatitis D. Este es el único virus de la familia deltavirus y debido a que tiene un RNA defectuoso no puede infectar propiamente una persona sin la ayuda o la cooperación del virus de la hepatitis B. Luego tenemos el virus de la hepatitis C. Este pertenece a lo que sería la familia de los flavivirus y tiene una cadena corta, tiene un RNA de una sola cadena. Luego tenemos el virus de la hepatitis E. Él va a pertenecer, se caracteriza por ser pequeño y va a pertenecer a la familia de los calicivirus con un RNA simple. Ahora continuamos. Vamos a mencionar la fisiopatología de forma bastante general. Debemos mencionar que en la mayoría de las hepatitis virales los procesos fisiopatológicos van a inmiscuir lo que sería el infiltrado panlobulillar por células monocelulares, la necrosis hepatocelular, por supuesto bastante característico, y la hiperplasia de células de Kupffer, además de grados variables de colestáceas. En las manifestaciones clínicas, debemos mencionar que la hepatitis va a tener en manifestaciones clínicas una etapa preictérica con síntomas generales y una etapa ictérica. Sin embargo, no pueden diferenciarse basándose en sus signos y síntomas. Empezamos con la hepatitis A. En su fase preictérica es característica porque suele presentar dolor en el epigastrio, astenia, náuseas, vómitos, anorexia, entre otros. En su fase ictérica suele presentar una ictericia progresiva que se acompaña de coluria y hepatomegalia leve. En la hepatitis B tenemos una fase preictérica que va a incluir lo que sería la astenia, la hiporexia, las cefaleas y la fiebre, y en el caso de que la persona también adquiera el virus de la hepatitis D, suele tener exacerbaciones de todos estos síntomas, con la fiebre normalmente menor a 38 grados. Luego tenemos la fase ictérica, que suele ser característica por presentar coluria. En la hepatitis C tenemos una fase preictérica que presenta fatiga, astenia, mialgia e hiporexia, y la fase ictérica es bastante característica debido a que solo el 5% de los pacientes con hepatitis C van a presentar ictericia y el 80% de los casos de hepatitis C suelen evolucionar a una fase crónica. Luego tenemos la hepatitis D con una fase preictérica que va a presentar astenia, hiporexia, molestias abdominales y fiebre, y durante su fase ictérica se puede acompañar de coluria y prurito bastante intenso. Continuamos con el diagnóstico. Debemos tomar en cuenta que lo que son los signos y síntomas clínicos no nos sugiere un diagnóstico certero, debido a que todas las hepatitis virales suelen tener signos y síntomas muy parecidos, por lo que debemos tomar en cuenta las aminotransferasas séricas, en este caso la aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa y la transaminasa sérica glutámica pirúvica. Altos niveles de estas aminotransferasas séricas nos van a indicar una elevación de la bilirrubina. Luego debemos tomar en cuenta también las pruebas serológicas para determinar la presencia de anticuerpos tipo IgM e IgG, sobre todo los IgM, en contra del virus estudiado. También se toma en cuenta la reacción en cadena de polimerasa con retrotranscriptasa o PCR para detectar el ARN o ADN del virus. En el caso de la hepatitis B debemos mencionar y tomar en cuenta ciertos parámetros como lo sería el antígeno de superficie del virus,
el antígeno del núcleo del virus, el antígeno tipo E, que nos va a indicar que el virus, su presencia nos indica que el virus se sigue proliferando dentro del hígado. Y por último, la presencia, como hemos dicho anteriormente, de las inmunoglobulinas tipo IgM e IgG en contra del virus estudiado. Ahora continuamos con lo que sería el tratamiento. Durante el tratamiento debemos mencionar que normalmente las hepatitis suelen evolucionar, la infección suele evolucionar sin la necesidad de instaurar un tratamiento farmacológico. Por lo tanto, el paciente se debe acompañar, se debe procurar mantener una dieta saludable y equilibrada, practicar ejercicio físico dependiendo de las capacidades del paciente, abandonar el hábito del alcohol para no provocar o prolongar el daño hepático. Sin embargo, a pesar de que este tipo de infecciones se suelen manejar sin un tratamiento farmacológico, debemos tomar en cuenta ciertos parámetros, como lo sería el hepatitis B. En caso de que la infección se torne crónica, es bastante recomendable utilizar los fármacos antivirales orales y para evitar la evolución del daño hepático. Luego tenemos la observación de la hepatitis D, que suele recomendarse el tratamiento con el interferón alfa pegilado y en el caso de la hepatitis fulminante, un trasplante de hígado. En la hepatitis C, en caso de que la infección se torne crónica, se va a recomendar los antivirales de acción directa pangenotípicos que van a impedir y van a bloquear la producción de lo que serían las proteínas del virus para evitar la síntesis de este virus. Luego tenemos la hepatitis B y la hepatitis E. En el caso de la hepatitis E crónica puede implementarse el interferón con bastante éxito.